Criatura del páramo. No era mi primera vez recorriendo esa carretera de terracería entre los ranchos de Sonora, pero sí fue la única en la que tuve miedo de verdad. Salí poco después del atardecer desde un rancho aislado cerca de Cumpas, con un cargamento vivo. Cabras, más de una veintena, inquietas desde el principio. La ruta era áspera, bordeada por cerros pelones y arbustos secos que parecían moverse con el viento del desierto. Había algo raro en el aire esa noche, como un peso invisible sobre el tráiler, pero pensé que era solo el cansancio. El silencio del páramo lo rompía apenas el motor, las piedras rebotando bajo las llantas y de vez en cuando un balido nervioso desde el remolque. A eso de la medianoche, cuando cruzaba por una zona sin señal, rodeado solo por montes bajos y tierra rajada, los animales comenzaron a agitarse con violencia, golpes contra las paredes del tráiler, balidos como gritos. Reduje la velocidad y miré por el retrovisor. Fue entonces cuando lo vi. Algo. Al principio no supe decir que colgaba de la lona trasera, como una masa de pelo negro y patas largas. No era un perro, ni un coyote, ni nada que haya visto en vida. Tenía los ojos encendidos como brasas. Frené de golpe. El chirrido de los frenos rebotó por los cerros, seco, metálico. Apagué el motor. Solo se escuchaba el viento y las cabras alborotadas. Bajé con una linterna y el corazón en la garganta. Me acerqué con cautela al remolque. El pestillo temblaba de tanto que las cabras empujaban desde adentro. Al abrir, varias se echaron hacia atrás con fuerza, apiladas unas sobre otras, aterradas. El olor a sudor animal era fuerte, pero lo que más me marcó fue lo otro. Unas marcas profundas en la madera del piso. 4 rayas paralelas, como hechas por garras. También vi salpicaduras secas en la esquina. Sangre. Di la vuelta al camión, buscando huellas. Nada, ni un sonido. Solo los arbustos meciéndose en la oscuridad, como si algo se escondiera ahí, observándome. Volví a cerrar el remolque como pude, recé en voz baja y retomé la marcha. No pasó mucho tiempo antes de que volviera a oír golpes, esta vez en el techo, unos pasos lentos y pesados sobre la cabina. No quise mirar, solo aceleré. Manejé así por más de 1 hora sin atreverme a detenerme, sin parpadear casi, esperando que el amanecer trajera algo de consuelo. Llegué al rancho destino al filo de la madrugada. Apenas puse pie en tierra, los encargados se acercaron y empezaron a bajar los animales. Notaron que una de las cabras faltaba. Otras 3 tenían heridas feas en el cuello, como si algo les hubiera clavado colmillos delgados y curvos. Uno de los rancheros mayores me miró fijo cuando le conté lo que vi. No se burló, solo bajó la voz. «Eso no fue coyote», me dijo. «Fue el chupacabras. Ya lo han visto por acá, siempre aparece después de las sequías. Yo no creía en esas cosas, pero desde esa noche no volví a cruzar ese camino, ni de día, porque aunque la criatura desapareció sin dejar más rastro que una cabra menos y varios litros de sangre, algo me decía que no fue casualidad, que esa cosa nos esperaba, que eligió mi carga. Dormí mal por semanas, soñaba con los ojos rojos, clavados en mí desde la lona. Soñaba con la sensación del techo hundiéndose por el peso de algo que no debía existir. Todavía hoy, cuando manejo cerca de esa zona, algo se me revuelve en el estómago. Dicen que hay cosas que el desierto esconde, cosas que salen cuando nadie las espera, cuando la tierra está sedienta y la carne tiembla. Esa noche en el páramo vi una de ellas. Y no necesito que nadie me lo confirme. Yo la sentí, yo la vi. Y las cabras lo supieron antes que yo. Manos en la ventana. El frío de la madrugada bajaba por las montañas de Chihuahua como una sábana de hielo. En la cabina del tráiler, el motor zumbaba con monotonía y los faros cortaban la neblina que se formaba sobre la carretera vacía. El conductor, que llevaba más de 20 años recorriendo rutas del norteno, era hombre de sustos fáciles.
pero algo en esa noche se sentía particularmente denso, como si el aire mismo cargara una memoria que no quería ser recordada. Pasaba frente al antiguo orfanato sin saber que estaba ahí. A lo lejos, el edificio emergía como una silueta recortada en la oscuridad, ruinas de lo que alguna vez fue un refugio para niños, ahora solo escombros y techos colapsados cubiertos por maleza. No prestó atención, al menos no hasta que lo notó. A la altura del kilómetro siguiente, echó una mirada de rutina al retrovisor lateral y lo vio. En la ventanilla del copiloto, muy marcadas por la escarcha y el polvo acumulado, estaban impresas unas pequeñas huellas de manos. No eran marcas recientes, ni parecían haber sido hechas con fuerza. Eran como el roce sutil de dedos pequeños y fríos. Las contó rápidamente. 1, 2, 3, 4 huellas, todas del tamaño de un infante. Frunció el ceño y bajó la velocidad. Detuvo el camión en el acotamiento, tomó un trapo del tablero y se inclinó sobre el asiento del copiloto. Limpió las huellas con rapidez, murmurando algo sobre niños traviesos o algún vagabundo curioso. No pensó mucho más. Volvió a encender las luces altas y retomó la marcha. No había señal de vida en kilómetros, solo sombras proyectadas por los árboles secos y el ulular del viento. 20 minutos más tarde, tras haber dejado atrás el tramo boscoso, algo llamó su atención nuevamente. Un leve golpeteo. Era apenas perceptible, como si alguien rozara el vidrio con las uñas. Miró de reojo. Las huellas estaban de vuelta, no solo las mismas, sino más. Y ahora algunas se veían deformes. Una tenía solo 4 dedos. Otra parecía haber sido presionada con fuerza, como si desde fuera alguien se aferrara a entrar. Esta vez no se detuvo, solo aumentó la velocidad, tragando saliva con dificultad. No había forma lógica de que esas marcas volvieran a aparecer, y menos en movimiento. Decidió parar en la siguiente gasolinera abierta, una de esas de paso con solo un surtidor, baño en obra negra y una tiendita de cristal sucio. Estacionó el tráiler y bajó con paso rápido, directo al baño para mojarse la cara. El agua estaba helada. Se miró en el espejo manchado. «Estás cansado», se dijo, «muy cansado». Cuando regresó al camión, notó algo más. En la puerta del copiloto, donde no había visto antes, había más huellas, una decena al menos. Algunas se superponían, varias eran idénticas en forma, y otras no. Algunas parecían torcidas, como si los dedos se curvaran en direcciones que no deberían. Una tenía el rastro de lo que claramente era una uña larga, negra, como garras. «¿Todo bien?», preguntó una voz a su espalda. Era un empleado del lugar, joven, con chamarra desgastada y gorro de lana. El camionero le explicó en voz baja, más por necesidad de compartirlo que por esperar comprensión. El muchacho escuchó con atención. Luego, señaló con el mentón hacia el sur. «Pasó frente al orfanato, ¿verdad?». El conductor asintió sin decir nada. «Dicen que hace años se quemó por completo. Nadie sabe si fue accidente o algo más. Pero murieron muchos niños atrapados ahí. Hay quienes juran que todavía se escuchan sus voces, que siguen jugando como si nunca hubieran salido. Varios traileros se han quejado de lo mismo, huellitas en los vidrios, golpecitos, risas». El camionero no respondió, solo agradeció y volvió al volante, con el corazón encogido. Mientras conducía, la carretera parecía más vacía que nunca. Ni un solo vehículo venía en dirección contraria, ni un faro a lo lejos, solo la negrura infinita que lo rodeaba. Aunque no había viento, sentía el leve tambaleo de la cabina, como si algo o alguien se moviera detrás de los asientos. Por el rabillo del ojo creyó ver una silueta. Se obligó a no mirar. El parabrisas reflejaba parte del interior de la cabina y juraría que ahí, en el reflejo, un rostro redondo y pálido, de ojos vacíos, se asomaba desde el cristal derecho.
Respiró hondo, tragó saliva y apretó el rosario que colgaba de su retrovisor. Comenzó a murmurar oraciones entre dientes. Padre nuestro que estás en el cielo. Y entonces se escuchó una risita. No venía de la radio ni del camino, venía de dentro, de la parte trasera, donde nunca sube nadie. Detuvo el camión en seco. No podía más. Bajó con violencia y dio la vuelta a la cabina con una linterna. Apuntó directo al interior. Nada. Revisó bajo el chasis. Nadie. Subió de nuevo temblando. Cerró con seguro todas las puertas y continuó con la esperanza de que fuera solo el estrés. A medida que avanzaba, el reloj del tablero titiló. No marcaba la hora, solo líneas. El GPS también se apagó. Solo quedaba él, la oscuridad y los espejos. Y en ellos, cada tanto, las malditas huellas volvían. Faltaban 2 horas para el amanecer. Lo único que quería era alejarse, llegar a un pueblo, a donde fuera, pero lejos de ese tramo. Le ardían los ojos, los músculos le temblaban. Ya no sabía si lo que veía era real o parte del cansancio acumulado. En una recta larga, con el cielo empezando a aclarar apenas, creyó por fin estar a salvo. Las huellas no habían vuelto en media hora. Comenzó a relajarse. El silencio por primera vez era bienvenido. Hasta que lo oyó de nuevo. Un toquecito en la ventana del copiloto. Volteó con lentitud. Nada. Pero entonces, justo cuando pensó seguir, otro toque. Más fuerte, más insistente. Giró de golpe la cabeza y vio una mano, pequeña, inmóvil. Una mano con dedos torcidos, apoyada sobre el cristal. La piel, gris. Las uñas, negras. La figura no era completa. Solo una cara apenas distinguible por el vaho que se formaba alrededor, con ojos opacos que parecían perforarlo. Y una sonrisa leve, torcida. Cerró los ojos, gritó. Cuando volvió a abrirlos, ya no había nada. Las huellas desaparecieron por última vez con el primer rayo de sol. Pero él no volvió a pasar por esa ruta jamás. Y aunque nadie le creyó del todo, su camión, desde entonces, amanecía con las ventanas empañadas y con huellas diminutas dibujadas en el vidrio. A veces con 4 dedos, a veces con 5, a veces con ninguno. Solo la marca de algo que no pertenecía a este mundo. Guardia eterno. Era aún de madrugada cuando alcancé la vieja carretera que conecta las brechas de montaña en Chiapas. El trayecto había sido largo, lleno de curvas y niebla baja que rozaba los faros. A esa hora, el silencio es espeso y cualquier sonido, el crujir del volante, el roce de las llantas contra la gravilla parece un grito en el vacío. Llevaba varias horas manejando sin parar y la única intención en mi mente era entregar la carga a tiempo. Al tomar la recta antes de una zona boscosa, vi las luces parpadeantes de un puesto de control. Era extraño, porque en esa ruta normalmente los retenes están más abajo, cerca del valle. Aún así, frené al ver la señal de alto y la cadena colgando a medio camino. Un soldado se me acercó. Vestía uniforme verde olivo, de esos viejos que ya no se usan. El casco opaco, los botines bien lustrados, el rostro curtido y serio. No dijo mucho. Apenas me pidió los papeles con voz grave pero serena. Sus gestos eran rígidos, formales, como si siguiera un protocolo muy marcado. Revisó mi licencia, la carta aporte, y me preguntó el origen y destino del viaje. Le respondí con todo en orden. Me devolvió los documentos, levantó la cadena sin ayuda de ningún mecanismo y me hizo una seña seca para continuar. Avancé. El sol aún no salía, pero el cielo clareaba lentamente. A unos 20 metros del puesto, algo me jaló el pecho. Era un impulso, una necesidad rara de decir gracias o buen día. Bajé la velocidad y volteé por la ventanilla para despedirme. Y el retén estaba completamente vacío. No solo vacío, la caseta parecía oxidada, abandonada. La cadena no colgaba ya.
Simplemente no estaba. No había luces, no había señal de presencia humana, ni siquiera marcas frescas en la tierra húmeda donde momentos antes había estado el soldado. Era como si nunca hubiese existido. Me quedé helado unos segundos, con el motor vibrando bajo mis pies. Respiré hondo. El cuerpo me pedía no mirar atrás, pero la mente ya estaba llena de preguntas. Cuando llegué al siguiente puesto, a varios kilómetros, los soldados de allí fueron más habladores. Les conté lo que había pasado sin mucho adorno, solo los hechos. Uno de ellos, el más veterano, dejó de escribir y levantó la mirada. Se cruzaron miradas entre ellos, esas miradas que lo dicen todo sin palabras. Después, me contaron lo que nadie cuenta a los forasteros. Ese retén existió, sí, hace años. Fue cerrado tras una emboscada en la que murió un joven soldado de nombre desconocido para ellos, o al menos eso me hicieron creer. Decían que había caído sin abandonar su puesto, cumpliendo con la orden de mantener el control pase lo que pase. Lo encontraron días después, aún en posición de guardia, con el fusil en las manos y los ojos abiertos al amanecer. Yo me quedé frío, no por la historia, sino porque la descripción coincidía con el rostro que vi. No era una cara genérica, era un rostro serio, rígido, con algo triste detrás de los ojos. No había sudor, no había cansancio, solo una especie de resignación tranquila. Seguí mi camino con el estómago apretado. Volví a pasar por ese tramo un par de semanas después. Era de noche, cerca de la misma hora. Esta vez no había luces, no había cadena, pero reduje la velocidad por instinto. Justo al pasar por el sitio donde lo había visto, sentí un leve golpe en la caja de herramientas, como si alguien le hubiera dado con la culata de un fusil. Me detuve, bajé con la linterna, revisé. Nada, ni marcas, ni ruidos posteriores. Solo el viento, los grillos y esa extraña sensación de que no debía quedarme más tiempo ahí. Desde entonces, cada vez que cruzo esa recta maldita, reduzco la marcha y murmuro un saludo breve. Gracias, soldado. A veces me da por hacer el saludo militar con los dedos en la sien, sin que nadie me vea. Me parece lo correcto. Una noche más oscura de lo normal, uno de mis compañeros del gremio, otro camionero que llevaba una ruta similar, me contó una historia parecida sin saber nada de la mía. Dijo que había pasado por un retén que parecía viejo, donde un militar le pidió que encendiera las luces altas por unos minutos para alertar a otro convoy. Cuando lo hizo, las luces revelaron árboles cubiertos de niebla, pero ningún otro camión. Volteó para preguntar de nuevo, y estaba solo. Nada de retén, nada de militar. A mí no me sorprendió. Varios transportistas que hacen esa ruta dicen lo mismo, aunque pocos lo cuentan con detalles. Algunos dicen haber escuchado órdenes militares por la radio. Otras veces, sus radios suenan con voces que no están en frecuencia. Una vez, un conductor dijo que escuchó marchas militares justo antes de quedarse dormido al volante. Y cuando despertó, estaba a salvo, fuera del camino, con el motor apagado, como si alguien lo hubiera ayudado a frenar. Otro más asegura que, al pasar de madrugada, vio una silueta erguida junto a la carretera, inmóvil como estatua, con una linterna antigua colgando del cinturón. Lo describió con tanta precisión que juré que hablábamos del mismo soldado. Hay algo ahí, algo que no descansa. El tramo fue asfaltado nuevamente hace poco. Pusieron señalamientos nuevos, pintaron la línea media y renovaron los postes de luz. Pero ese lugar, ese pequeño claro entre la arboleda, sigue provocando escalofríos. Los reflectores ahí fallan más seguido, los postes tienden a parpadear y algunos automovilistas dicen ver figuras fugaces cruzando el camino justo antes del amanecer. Nadie se detiene mucho tiempo, nadie toca el claxon, pero muchos bajan la velocidad y miran de reojo por si acaso. Hace poco, pasé por ahí con un aprendiz que llevaba conmigo su primer viaje largo.
Cuando bajamos a estirar las piernas, le conté parte de la historia. No toda, solo lo básico. Me miró incrédulo. ¿Un fantasma militar?, dijo con una risa nerviosa. No le respondí. Solo le dije que, si alguna vez lo veía, lo tratara con respeto. Aunque te dé miedo, no lo ignores, le dije. Solo está haciendo su trabajo. Esa madrugada, mientras dormíamos en la cabina, algo golpeó suavemente la puerta del lado del copiloto. 3 toques secos. No nos levantamos, solo esperamos en silencio hasta que volvió la calma. Y al amanecer, en el vidrio empañado del parabrisas, había marcada la silueta de una mano. No una mano humana cualquiera. Era una palma firme, con dedos rectos, como la de alguien que ha pasado horas firmes, sin moverse, en plena formación. No le contamos eso a nadie más, pero desde entonces, cuando tomamos esa ruta, el aprendiz también saluda. Ya no pregunta, solo levanta la mano en señal de respeto al pasar. Y así, entre neblinas, carreteras olvidadas y amaneceres solitarios, el guardia eterno sigue cumpliendo su deber. Firme, silencioso, incansable. Niebla traga camiones. Era de madrugada cuando decidimos cruzar la Rumorosa, esa carretera traicionera de Baja California que serpentea entre peñascos como si estuviera viva. Íbamos en convoy, como siempre lo hacíamos cuando el viaje era largo y el destino peligroso. Él iba adelante con su tráiler cargado de maquinaria pesada. Yo lo seguía a unos metros, con café en el estómago y los ojos bien puestos en sus luces traseras. El camino estaba seco, el cielo despejado, pero bastó una curva para que todo cambiara. Apareció la niebla de la nada. No era una bruma ligera ni esas nubes bajas que uno ve al amanecer. Era espesa, blanca, cerrada como una cortina de cemento. Sentí cómo la temperatura bajó de golpe. Las luces traseras de su camión empezaron a difuminarse. Le hablé por el radio. ¿La ves también? No respondió. Seguí avanzando despacio, sin perder de vista sus luces, pero en cuestión de segundos se desvanecieron. No frenó, no viró, simplemente desapareció, como si la niebla lo hubiera tragado. Me detuve de golpe, apagué mi motor y abrí la puerta. No se oía nada, ni viento, ni motor, ni insectos, solo un silencio grueso de esos que hacen doler los oídos. Esperé. Quizás se detuvo más adelante. Encendí las luces altas. Intenté llamarlo por la radio una vez más. Silencio. Un silencio tan sólido que dolía en el pecho. Volví a arrancar con el corazón acelerado. Crucé la cortina blanca sintiendo que avanzaba dentro de una sustancia, no aire. Fueron apenas unos minutos, pero me parecieron eternos. Cuando por fin salí de la niebla, la carretera estaba vacía. No había rastro de su tráiler, ni huellas de frenado, ni rastros de accidente, como si nunca hubiera estado ahí. Detuve el camión y revisé cada metro. Nada. Me senté en la orilla, sin entender lo que había pasado. Miraba hacia atrás, esperando ver la figura de su tráiler salir de la bruma. Pero ya no había niebla. Llamé a las autoridades. Llegaron al amanecer. Revisaron el trayecto entero, cada curva, cada barranco, helicópteros, perros, drones. Nada, ninguna señal de que por ahí hubiera pasado un tráiler con toneladas de maquinaria. Los días siguientes fueron una pesadilla. Hablé con su familia, di declaraciones, hice mapas. Nadie sabía nada. Se lo había tragado la niebla, así de simple. No había otra explicación. Hasta que semanas después sonó el teléfono. Era la policía de un pueblo alejado, cerca de San Luis Río Colorado. Lo habían encontrado vagando en las calles, sin identificación, con la ropa intacta, pero desorientado. No recordaba nada, ni su nombre, ni su ruta, ni su trabajo. Solo decía que había manejado hacia una luz, y después, nada. Fui a verlo. Era él, pero algo estaba diferente. Su mirada ya no tenía ese brillo burlón que siempre lo caracterizaba.
Cuando me vio, sonrió apenas. Le pregunté qué había pasado. Vi algo en la niebla, murmuró. Algo que no era de aquí. No quiso dar detalles. Solo repetía que no debía haber entrado, que debimos haber dado la vuelta. Dijo que no recordaba nada concreto, pero que en su mente había imágenes sueltas. Una carretera que no era carretera, unas voces que no eran humanas y una sensación de estar flotando sin avanzar. El camión nunca apareció, ni la carga, ni las cámaras de la Rumorosa registraron su paso después de esa curva. Era como si el tiempo se hubiera detenido justo antes de entrar en la niebla. Desde entonces, la historia corre entre camioneros. No es cuento, no es leyenda. Yo estuve ahí. Lo vi desaparecer. Sé que hay algo en esa zona que no pertenece a nuestro mundo. Algo que se presenta como niebla y se lleva lo que quiere. Un colega de Sinaloa me dijo después que una vez, al cruzar la Rumorosa, vio una sombra enorme moverse dentro de una niebla similar. Juró que su GPS marcaba coordenadas que no existían, que al salir de la nube su reloj estaba atrasado varias horas y su combustible se había reducido drásticamente sin explicación. Otro chofer del norte asegura que vio un tráiler viejo detenido al borde del acantilado, cubierto de polvo y óxido, con placas de hace décadas. Dice que al acercarse a ver si alguien necesitaba ayuda, el vehículo se desvaneció justo frente a sus ojos. La bruma apareció un instante, lo cubrió, y ya no estaba. La mayoría de los que han tenido encuentros con esa niebla coinciden en una cosa: sienten una presencia. No una figura física, sino algo que los observa, un vacío con ojos, una inteligencia que estudia desde el otro lado. Hay quienes creen que se trata de una grieta temporal, un vórtice o un eco de otras realidades. Otros piensan que es una trampa, una criatura viva hecha de neblina que se alimenta del desconcierto. Lo que sí es claro es que no es natural, porque incluso los animales lo detectan. Los coyotes aúllan desde lo lejos, las aves se desvían, y los perros de los paraderos se esconden debajo de los camiones cuando la niebla empieza a descender. Desde esa noche, cada vez que cruzo esa zona y veo aunque sea un poco de neblina, me detengo, me bajo, miro al horizonte, y si noto que no se mueve con el viento, si se queda suspendida como una sábana viva, doy la vuelta. No vale la pena tentar a lo que sea que habita ahí. Lo más escalofriante fue lo que me confesó mi compañero semanas después, cuando ya había recuperado parte de su memoria. Me dijo que en un momento, que no sabe si fue real o soñado, vio muchos otros camiones, estacionados en una especie de terreno desértico, cubiertos de polvo, con puertas abiertas y luces encendidas. Que caminó entre ellos y escuchó radios estáticos, motores encendidos pero sin conductor. Que sintió que lo vigilaban desde dentro de cada cabina. Yo le creo, porque lo conozco desde hace años, y jamás había visto el miedo marcarle las arrugas como lo hizo esa vez. Así que si un día viajas por la Rumorosa y de repente el clima cambia sin aviso, si el silencio se vuelve más pesado que el ruido, si el vapor cubre los espejos y la niebla se arrastra como si tuviera intenciones propias, no sigas. No importa cuánto tiempo pierdas, ni si llegas tarde, no entres a la niebla, porque tal vez no vuelvas. Y si lo haces, no serás el mismo. Amigo de Ultratumba. En la frontera entre la noche cerrada y la madrugada tibia, hay un tramo de la carretera 45, entre Delicias y Jiménez, que casi todos los camioneros conocen. A pocos kilómetros del entronque, con una vieja vía minera olvidada, existe una cantina modesta, paredes de ladrillo, letrero de neón que parpadea a intervalos, y una atmósfera densa como la brea. La llaman la última ronda. Esa noche, como muchas otras, el salón estaba lleno de hombres con la piel curtida y la mirada cansada. Algunos echaban mano al mezcal como si fuera medicina. Otros hablaban en voz baja de rutas peligrosas, de climas impredecibles y de cosas que no deberían suceder.
Todo se detuvo cuando un hombre cruzó la puerta con paso seguro pero rostro pálido. Su chaqueta de mezclilla, manchada de polvo seco, y sus botas con rastros de brea endurecida no llamaron mucho la atención. Hasta que habló. Se sentó solo, pidió un tequila sin sal y levantó la mirada hacia los demás. No sonrió, solo esperó a que el ruido bajara. Cuando lo hizo, comenzó a contar. Su voz era grave, un poco áspera, como si hubiera fumado toda su vida, pero había algo en su tono que hipnotizaba. Describió una noche oscura entre las serranías del norte, una niebla espesa que parecía tragar la carretera, y cómo su radio comenzó a emitir voces que no eran de este mundo. Primero pensé que eran frecuencias cruzadas, pero luego escuché mi nombre, mi apodo, como me decían mis compañeros, y lo repitieron 3 veces, como si me estuvieran llamando. Los camioneros escuchaban sin hablar, algunos con el vaso detenido a medio camino de los labios. El narrador continuó. Dijo que intentó apagar el radio, pero no reaccionó. Luego las luces del tablero comenzaron a parpadear y el motor rugía aunque no tocara el acelerador. Y entonces vi la silueta. Caminaba en la carretera, descalzo, cubierto con una manta empapada. Me hizo señas con la mano. Yo frené como pude, pero cuando bajé no había nadie. Afuera del bar, los motores de los camiones estacionados vibraban levemente por el viento que soplaba entre los arbustos. Dentro, el hombre seguía narrando, ahora con un dejo de desesperación. Esa noche manejé sin parar, como si algo me persiguiera. Sentía que venía detrás de mí, no en el retrovisor, sino en los pensamientos, como si alguien estuviera respirando dentro de mi cabeza. No me dejó en paz. Al amanecer, me vi en el espejo de la cabina y tenía marcas en el cuello, como si unas manos frías me hubieran apretado mientras dormía al volante. Algunos rieron por lo bajo, más por nerviosismo que por burla, pero la mayoría solo lo observaba en silencio, con esa atención reverente que se le da a los muertos o a los que han visto la muerte de cerca. El veterano tomó el último trago y suspiró. Después de eso, me fui un tiempo. Pensé en dejar todo, pero uno siempre vuelve a la carretera, no por dinero, sino porque ya no sabes vivir de otra forma. Se levantó, dejó unas monedas en la barra, miró a todos con una expresión triste, casi paternal, y dijo: manejen con cuidado. Y si alguna vez oyen su nombre en la radio, no contesten. Salió como había entrado, en silencio. Pasaron apenas unos minutos. Un nuevo chofer llegó apresurado. Llevaba las botas manchadas de barro fresco y el rostro agitado. Oigan, ¿vieron a un señor grande, con chamarra vaquera, barba cerrada? Estuvo aquí hace rato. Es mi compa, veníamos en convoy. Los presentes asintieron. El recién llegado abrió una hoja de papel arrugada y mostró una foto. Era el mismo hombre que acababa de hablar con ellos. ¿Este?, preguntó uno, pálido. Sí, su camión volcó hace como 1 hora, allá adelante, por la curva de la Virgen. Yo llegué y... Bueno, no había nada que hacer. Se fue. Murió en el impacto. La cantina quedó muda. Nadie se movía. Nadie dijo nada durante varios segundos. Algunos tragaron saliva. Otros se persignaron. El chofer se quedó esperando una reacción más clara, pero solo recibió miradas atónitas. Uno de los presentes, más valiente o más escéptico, salió a revisar la zona de estacionamiento. Solo había camiones conocidos. Nadie recordaba haber oído el motor de salida del tráiler del veterano. Y nadie había visto hacia dónde se había ido. De vuelta en el interior, una mujer que atendía la barra se acercó y dijo en voz baja: no es la primera vez. Hace unos meses, otros camioneros dijeron lo mismo, que un hombre mayor les había contado algo parecido, con ese mismo rostro, y que después también mostraron una foto, siempre la misma cara,
el mismo final. Desde entonces, en la última ronda, cada cierto tiempo llega un forastero con historias de ultratumba, siempre distintas, siempre perturbadoras, pero todos coinciden en algo. Su mirada está perdida en otro plano, y cuando termina, se despide sin esperar respuestas. Luego desaparece. Dicen que ese espíritu sigue regresando porque aún tiene cosas que contar. Quizás busca redención. Tal vez no puede descansar hasta advertir lo que se avecina en la carretera. O tal vez simplemente no acepta que ya no pertenece a este mundo. Una noche, uno de los más jóvenes del gremio se atrevió a preguntarle a uno de los meseros más antiguos si todo eso era cierto. El viejo solo respondió sin levantar la mirada: aquí no se trata de creer, se trata de escuchar, porque en esta ruta los muertos también tienen historias. Desde entonces, cada vez que un camionero entra a esa cantina solitaria, los que conocen la historia prestan atención. No por cortesía, sino por si el que habla no está del todo vivo. Noche en el Panteón. Esa madrugada en Guanajuato, la carretera secundaria por la que avanzaba estaba en completa oscuridad. Llevaba más de 10 horas manejando y el cansancio ya pesaba en los párpados. No había luz, no había casas, y lo único visible era el reflejo opaco de mi propio camión en los espejos. Cuando vi el pequeño claro con terreno firme junto a un viejo panteón rural, no lo pensé demasiado. Estacioné el tráiler sin apagar completamente el motor. Solo pensaba en dormir unas horas hasta que saliera el sol. Desde la cabina se distinguía el contorno del camposanto. Una barda baja de piedra, algunas cruces de madera y lápidas agrietadas por los años. No había farolas, solo el resplandor tenue de la luna llena colándose entre ramas secas. Cerré los ojos esperando conciliar el sueño rápido, pero un mal presentimiento empezó a instalarse en el pecho. La clase de presión que uno no puede explicar con lógica, como si algo no quisiera que me quedara allí. A las 3 de la mañana exactas, una corriente de aire helado se coló por la rendija de la ventana. En el silencio de la madrugada, el primer sonido no se sintió amenazante. Eran murmullos. Voces suaves, muchas, como si un grupo de personas hablara al unísono sin levantar la voz. Abrí los ojos, confundido. A esa hora no debería haber nadie en un lugar así. Pensé que tal vez era el viento o algún sueño, pero las voces persistían. Me incorporé y me asomé con cautela por el vidrio. El cementerio seguía allí, pero algo había cambiado. Las sombras eran más densas, como si algo se moviera entre las tumbas. Al principio no se distinguía nada concreto, pero luego comencé a notar siluetas. Eran figuras humanas, altas, otras encorvadas, unas parecían flotar apenas por encima del suelo. Se deslizaban con movimientos lentos entre las cruces. Algunas se detenían frente a las lápidas, otras simplemente se quedaban inmóviles mirando hacia la carretera. No había forma de explicar qué eran, pero tampoco podía apartar la vista. Mi reacción fue instintiva. Toqué el claxon con fuerza, una vez. El estruendo retumbó en el silencio nocturno como un disparo. Las figuras se detuvieron, todas. Y luego, silencio total. Ni viento, ni insectos, ni nada. Un vacío sonoro que me dejó paralizado. En ese instante, una lápida cercana crujió como si el cemento se partiera por dentro. Luego otra, y otra más al fondo. Algo se estaba moviendo debajo. Vi claramente cómo la tierra junto a una cruz de madera se abombaba, como si alguien escarbara desde abajo. Después emergió una mano delgada, translúcida, con dedos largos y sin uñas. Después otra más lejos, luego un hombro, una cabeza. Estaba presenciando algo que escapaba de toda lógica. Los muertos, o lo que quedaba de ellos, salían de sus tumbas. No de forma violenta ni abrupta, sino como si despertaran tras un largo letargo. Se levantaban, se miraban unos a otros y comenzaban a caminar entre las tumbas.
Algunos se quedaban inmóviles, contemplando el cielo. Otros giraban lentamente sus rostros hacia mi tráiler. Podía sentir sus ojos vacíos atravesando el vidrio. En pánico, encendí el motor. Las manos me temblaban. No quise mirar más. Metí primera y salí a toda velocidad sin encender luces traseras. El camino de regreso a la autopista principal se sintió eterno. Cada árbol parecía esconder una figura. Cada curva estaba cargada de tensión. No paré hasta ver los primeros faroles de una gasolinera. Dormí allí con las luces encendidas y el radio puesto en volumen bajo. Amaneció rápido. El cielo se aclaró como si la noche anterior hubiera sido solo una pesadilla, pero no lo fue. Con el sol arriba, volví al panteón. Necesitaba asegurarme de que no había perdido la cordura. Lo encontré exactamente igual, silencioso, solitario, con las tumbas en el mismo lugar. Pero algo no encajaba. Rodeé mi tráiler y ahí estaban las marcas. Dedos largos, impresos en polvo y barro, trazos delgados sobre la pintura. Incluso en las puertas traseras había restos de tierra fresca, como si hubieran intentado trepar o dejar un mensaje. Me quedé unos minutos mirando el camposanto. Ningún movimiento, solo el susurro leve del viento. En ese momento entendí que no debía haberme quedado allí. No era un sitio cualquiera. Era un terreno consagrado al silencio y al olvido. Pero esa noche, entre las 3 y las 4 de la madrugada, los muertos se negaron a quedarse dormidos. Desde entonces, evito rutas cercanas a cementerios. No me detengo si veo cruces al borde del camino. Y cuando miro por el retrovisor de noche, rezo en silencio para no volver a ver esas siluetas avanzando entre tumbas, reclamando lo que creen que aún les pertenece: la oscuridad, la quietud y el respeto de los vivos que se atreven a molestar su descanso. Y aunque nunca hablé de esto con nadie del gremio, una vez, en una estación de servicio, un chofer mayor me miró fijo mientras tomaba café y dijo: «Nunca te estaciones cerca de un panteón. Hay noches que no pertenecen a los vivos». Me limité a asentir, porque yo ya lo sabía: el niño bajo la lluvia. Esa noche la lluvia no era solo lluvia, era como una cortina espesa que hacía más difícil distinguir el camino, como si el propio ambiente quisiera que nadie circulara por ahí. Yo venía de regreso de una entrega en Cuautitlán, bordeando la Ciudad de México por el periférico norte, tratando de alcanzar una gasolinera donde solía dormir algunas horas. Iba cansado, claro, pero aún concentrado. La radio soltaba estática entre canciones y de vez en cuando el limpiaparabrisas chirriaba como si algo le impidiera moverse del todo. Faltaban quizás unos 5 o 6 kilómetros para llegar al punto donde solía parar, cuando lo vi. Un niño, parado justo en el centro del carril derecho, mojado de pies a cabeza, con los brazos caídos y el rostro completamente inmóvil. No se movía, no hacía ningún intento por alejarse del camino, solo me miraba. Sentí que el alma se me despegaba del cuerpo. Frené con toda la fuerza que pude. Las llantas patinaron unos segundos, el tráiler chirrió y la carga rechinó contra las paredes internas. El volante vibraba bajo mis manos. Me bajé con prisa, resbalando un poco en el asfalto mojado. Lo busqué con la mirada y con el corazón en la garganta. No había nadie. El niño ya no estaba, ni a un lado, ni al frente, ni en la cuneta, ni entre los arbustos. Solo la lluvia golpeando como agujas frías. Pero lo más extraño vino después. Cuando me di la vuelta para regresar a la cabina, escuché lo que no quería oír. Un llanto, pequeño, agudo, a lo lejos, pero suficientemente claro para distinguir que era de un niño. Tragué saliva. No sé por qué no eché a correr de vuelta al camión. Lo hice despacio, como si algo dentro de mí supiera que cualquier movimiento brusco podía empeorar lo que fuera que estuviera ocurriendo. Al abrir la puerta del lado del conductor, lo primero que vi fue una pequeña huella de mano marcada con agua en la ventanilla interior.
como si alguien pequeño, mojado, hubiera tocado desde adentro. Me paralicé. Cerré la puerta con lentitud. No podía entenderlo. Miré hacia el asiento del copiloto, vacío. Detrás de los asientos revisé la litera. Nada. No había rastro del niño. Solo esa huella húmeda, como prueba de que algo, o alguien, estuvo allí conmigo por un instante. Pensé en llamar a alguien, pero ¿qué iba a decir? ¿Que vi un niño fantasmal bajo la lluvia? ¿Que escuché su llanto y luego apareció su mano marcada en la ventana? Nadie lo creería. Y sin embargo, el miedo que sentía era real, como si mis huesos hubieran absorbido todo el frío de la noche. Decidí avanzar. El resto del camino hasta la gasolinera lo hice con el estómago revuelto. Manejaba sin pensar, como en automático. Llegué. Me estacioné bajo la sombra de un árbol y me quedé en silencio por varios minutos, con las manos todavía apretadas al volante. La lluvia seguía cayendo, más leve ahora, el parabrisas lleno de gotas que la luz de los postes deformaba. Revisé la ventana una vez más. La huella todavía estaba allí, no se había secado. Esa noche no dormí. Pasaron varios días sin que se me quitara la sensación de que había algo pendiente con ese suceso. No podía sacarme de la cabeza la imagen del niño parado en la carretera, ni ese sollozo en la oscuridad, como si algo me pidiera volver o prestar atención a lo que realmente ocurrió esa noche. Una semana después, volví a pasar por ese tramo, esta vez de día. Detuve el tráiler justo en la zona donde lo vi. Me bajé, sin saber exactamente qué buscaba, pero no tardó en acercarse un hombre mayor que cuidaba una pequeña tienda a un lado de la vía. Me miró curioso. ¿Tuviste algún percance?, me preguntó. La semana pasada. Vi algo raro aquí. Le respondí con cierta desconfianza. El hombre bajó la mirada. Se acomodó la gorra. ¿Un niño? Lo miré sin saber si contestar. No eres el primero, dijo, adelantándose a mi silencio. Ese niño aparece desde hace años, siempre en noches de lluvia, siempre en la carretera. Algunos dicen que lo atropellaron y su cuerpo jamás fue reclamado, otros que lo dejaron ahí y nadie volvió por él. Pero todos los que lo han visto dicen lo mismo. Aparece de pronto, llora en la oscuridad y deja una marca. Sentí que el aire me pesaba en los pulmones. Le agradecí al Señor con un gesto y regresé al tráiler. La huella de mano seguía allí. Por más que limpiaba el vidrio, el contorno se hacía visible con el vaho del interior, como si estuviera adherida al vidrio, como si formara parte de él. Esa fue la última vez que pasé de noche por esa carretera. Cambié mis rutas. Años después, conocí a otros choferes que contaban lo mismo. Mismo tramo, mismo niño, mismo silencio, misma lluvia. Algunos decían que si lo ignoras, desaparece. Otros que si frenas, te persigue con lamentos durante días. Yo no sé si fue una alucinación, si mi cansancio me jugó una mala pasada. Lo único que sé es que esa huella me acompañó por semanas, incluso cuando ya no estaba visible, incluso cuando creí haberla borrado. A veces, con la luz del amanecer, al abrir los ojos, podía jurar que seguía ahí, fresca, marcada. Y cada vez que llueve fuerte, cada vez que la radio emite estática mientras manejo, siento una especie de presión en el pecho, como si supiera que en cualquier momento, en cualquier curva solitaria, esa figura infantil podría volver a aparecer bajo la lluvia, en silencio. Esperando. Siempre esperando. La bruja del aire. Conducía de noche por un tramo rural de Tamaulipas, donde la carretera se estrecha entre matorrales y árboles bajos, sin más iluminación que la de mis propios faros. Eran pasadas las 11, y el silencio del entorno solo era interrumpido por el zumbido constante del motor y el golpeteo ocasional de insectos contra el parabrisas. En ese tramo,
Uno aprende a no detenerse, ni por animales ni por gente. Demasiado se habla de asaltos y de cosas peores. Fue entonces cuando vi al búho. Estaba posado en un poste de luz que no funcionaba, justo a la orilla del camino. Enorme, blanco como la cal y con unos ojos redondos que me siguieron con una intensidad que se sentía casi humana. No pestañeaba, no se movía, solo me observaba. Y, aunque uno piensa que ha visto de todo en carretera, esa mirada me obligó a reducir un poco la velocidad. Había algo en esa ave que no encajaba. Avancé unos metros más y el búho emprendió vuelo. En lugar de alejarse, voló por encima del tráiler. Al principio pensé que se trataba de una coincidencia, pero no tardé en notar que la criatura descendía una y otra vez, rozando el techo con sus alas abiertas. Luego, como si se burlara, volaba de lado, mirándome por el parabrisas. Sus ojos brillaban con un tono amarillo que parecía emitir luz propia, y cada vez que chillaba, su sonido se parecía menos al de un ave y más al llanto rabioso de una mujer adulta. Toqué el claxon con fuerza. 1, 2, 3 veces. Aceleré un poco, esperando que el ruido y la velocidad la ahuyentaran, pero nada. La cosa seguía ahí, dando vueltas, chillando, raspando el techo con algo que no sonaban como garras de ave, sino más bien como uñas largas contra metal. Recé. No soy hombre muy devoto, pero esa noche recé todo lo que recordaba. El ave bajó tanto que chocó de refilón con el borde del techo, haciendo vibrar la cabina. Pensé que la había espantado al fin. Voló alto y desapareció entre la oscuridad. Pero no me sentí aliviado. Cuando llegué al almacén donde debía entregar mi carga, bajé de inmediato a inspeccionar el techo. Lo que encontré me congeló la sangre, arañazos profundos, largos y paralelos. No eran marcas hechas por una criatura con garras de ave. Aquello parecía haber sido hecho con manos, dedos, uñas. Eran demasiado humanas. Uno de los vigilantes del sitio, un hombre mayor que conocía bien la región, me vio pálido y me preguntó qué me había pasado. Le conté por encima lo del ave. Su expresión cambió. Me dijo que no era la primera vez que escuchaba algo así. Eso no era ningún animal, dijo. Aquí cerca, entre los montes, dicen que hay una mujer que nunca murió bien. Bruja, curandera o quién sabe qué era. Se dice que cuando se enoja, toma forma de lechuza y persigue a los hombres solos por la carretera. No quise creerlo del todo, pero algo en su mirada me dejó sin ganas de rebatir. Volví a subirme a la cabina con la idea de dormir unas horas antes del viaje de regreso. Cerré las puertas, corrí las cortinas y dejé el motor en marcha por si debía salir huyendo. Pero el sueño no llegaba. Todo me parecía tenso, silencioso de más. Fue entonces cuando escuché un golpe seco en el techo. Salté del asiento. El golpe se repitió, más fuerte, como si alguien estuviera caminando sobre la cabina. Me armé de valor. Abrí la puerta de golpe y encendí mi lámpara de mano. Nada, ni rastro de aves ni personas. Pero al cerrar de nuevo, noté algo en el parabrisas, un par de huellas de manos marcadas en la suciedad del vidrio, como si alguien se hubiera apoyado desde afuera. Huellas pequeñas, delgadas, como si fueran de una mujer. Amanecí sin dormir y me fui de ese lugar sin mirar atrás. Durante semanas, soñé con la mirada amarilla del búho. En cada viaje nocturno, sentía la necesidad de revisar el cielo. Cada chillido lejano me ponía los nervios de punta. Incluso llegué a poner una cruz de palma sobre el tablero, algo que muchos traileros acostumbran, aunque nunca me había importado. Un mes después, en una fonda en San Fernando, otro chofer mencionó en voz baja que había visto a la bruja pasar volando sobre su camión. Me acerqué con cautela, escuché su relato. Una lechuza blanca, enorme, con chillidos que no parecían de animal. La historia era casi idéntica. Él, sin embargo, no se libró tan fácil.
Contó que su camión se descompuso a los pocos kilómetros y cuando bajó a revisar el motor, sintió que alguien lo observaba desde los árboles. No vio nada, pero juraba que una sombra se movía entre las ramas, que el aire olía raro, a tierra mojada y sangre. Volví a sentir ese escalofrío familiar. Le conté mi experiencia y los dos terminamos la charla en silencio, bebiendo café con las manos temblorosas. Desde aquella vez he evitado circular por esa zona de noche. Si no me queda de otra, enciendo luces altas, pongo música a todo volumen y cuelgo amuletos. Pocos se atreven a hablar del tema, pero más de uno ha tenido encuentros similares, y siempre hay algo en común: el búho blanco, el llanto humano y esas marcas que parecen hechas por alguien con manos, no por un ave. No sé qué era realmente lo que me siguió aquella noche, pero lo que sí sé es que no era natural. No era un animal común. Sentí en el alma que algo me vigilaba, me acechaba y se divertía con mi miedo. A veces, cuando manejo solo, vuelvo a pensar en sus ojos. Y me repito que tuve suerte, que quizá no quería matarme, solo advertirme. Pero, ¿advertirme de qué? Esa es la pregunta que me deja sin sueño. Brujos en la carretera de Catemaco. A las 3 de la madrugada, atravesaba con mi tráiler un tramo solitario y enlodado de la zona selvática cerca de Catemaco, Veracruz. Llevaba un cargamento de materiales eléctricos hacia Villahermosa y ya me habían advertido que no tomara esa ruta de noche, pero el tiempo apremiaba y decidí jugármela. El camino era estrecho, bordeado por maleza espesa y árboles tan altos que apenas dejaban ver el cielo. Solo mis faros cortaban la oscuridad. Después de una curva larga, algo me sacó de la rutina. Un resplandor anaranjado entre los árboles del lado izquierdo captó mi atención. Primero pensé que era un incendio forestal o tal vez un grupo de jornaleros acampando, pero al disminuir la velocidad, noté que no era un fuego común. Aquel resplandor danzaba en un círculo perfecto. Me acerqué lo suficiente para distinguir figuras humanas, quietas, de pie alrededor de una hoguera. Estaban cubiertas por túnicas oscuras, algunas con capuchas. Sus siluetas proyectaban sombras que se alargaban en todas direcciones. Murmuraban algo, pero no era español, ni náhuatl. Era una lengua grave, gutural, que resonaba más en el pecho que en los oídos. Un canto ritual. El tráiler rugía suave mientras pasaba lento por aquel punto. De repente, sin previo aviso, todas las figuras giraron la cabeza al mismo tiempo hacia mí. Lo hicieron con una sincronía antinatural, como si algo los hubiera jalado por dentro. No sé cómo explicar lo que sentí al ver sus ojos. Eran como brasas vivas, brillando con un rojo profundo, sin párpado ni expresión, solo fuego. Sentí un tirón en el estómago, como si mi cuerpo supiera lo que la mente aún no comprendía. Entonces apareció, una anciana, más baja que las otras, de rostro huesudo, pómulos marcados y piel ceniza, emergió de entre los árboles. Caminó sin apuro, con los brazos colgando como si los arrastrara. Se plantó en medio del camino, levantando una mano flaca, de dedos torcidos como ramas secas. Quería que me detuviera. No lo pensé. Grité una grosería, di un volantazo a la derecha y aceleré a fondo. El tráiler se ladeó, casi salgo del camino. Mientras recuperaba el control, eché un vistazo al retrovisor. La hoguera se apagó de golpe, como si alguien la hubiera aplastado con una mano invisible. Las figuras simplemente se desvanecieron entre la maleza, como humo arrastrado por el viento, ni una chispa, ni una flama residual. No frené hasta llegar al siguiente poblado. Ahí, bajo una lámpara de luz amarillenta, bajé del camión con las piernas temblando. Me fui directo a la puerta del conductor. No sabía por qué, pero algo me decía que mirara ahí. Había una mancha. Parecía ceniza, pero no se deshacía con los dedos. Era una marca alargada, como una mano abierta con 6 dedos, y olía a madera quemada mezclada con sangre seca.
No se quitaba con agua ni con jabón. La dejé ahí, por miedo o respeto, no lo sé. Pasaron los días y seguí con mi ruta, pero algo no estaba bien. Las noches se volvieron inquietas. En cada parada sentía que me observaban. A veces, cuando bajaba a cenar en alguna fonda, al regresar al tráiler, encontraba la cabina abierta, sin signos de robo. Una vez, alguien o algo dibujó un símbolo con lodo seco en el parabrisas, un triángulo invertido con una línea cruzando el centro. Fui con un viejo mecánico en Coatzacoalcos. Le conté solo parte de lo sucedido y le mostré la marca. Me escuchó en silencio. Cuando vio la ceniza, palideció. «¿No te detuviste, verdad?», me preguntó con voz baja. Le dije que no, que me fui sin mirar atrás. Entonces me dijo: «Tuviste suerte. Cuando uno interrumpe a los brujos, lo peor es quedarse. Lo que viste era un aquelarre, y esa señora era una de las antiguas». No quise saber más. Desde entonces, evito pasar por esa ruta, aunque tenga que dar la vuelta más larga. A veces, por las noches, mientras conduzco, me llega ese olor a madera quemada sin motivo. Y me pregunto si de verdad escapé, o si aún me siguen desde la selva. No he podido quitar la marca. Ni la pintura, ni el lijado, ni los químicos más potentes la borran. Cada vez que limpio el camión, ahí sigue, como si se hubiera fundido con el metal. Un par de meses después, otro colega me contó que en esa zona desapareció un chofer. Dicen que encontraron el tráiler vacío, la puerta abierta y marcas de pies descalzos en la cabina. Me mostró una foto. En la puerta del conductor, una marca igual a la mía, pero más reciente, aún húmeda. Desde entonces, me persigue un pensamiento que no puedo ignorar. ¿Será que la anciana no intentaba detenerme, sino advertirme? He contado esta historia en algunas gasolineras y paradores. Algunos se ríen, otros se santiguan, pero todos saben que en Catemaco hay cosas que no deben tocarse. Y si te las cruzas por accidente, lo mejor que puedes hacer es mirar al frente y no detenerte jamás. El perro del camino. Esa noche descendía por la sierra de Oaxaca, un tramo retorcido que exige atención y respeto. La neblina caía por secciones, espesa como si alguien la arrojara desde las copas de los árboles. Apenas había luna y el faro de mi tráiler apenas alcanzaba a rasgar la oscuridad frente a mí. En una de las curvas, noté algo por el retrovisor, una figura negra que corría paralela al tráiler, apenas a unos metros de la orilla. Pensé que era un perro, un callejero cualquiera que, por alguna razón, se animó a seguirme, pero algo no encajaba. La velocidad a la que iba no era baja, y aquel animal no mostraba señales de agotamiento. Doblaba con el mismo ritmo que el tráiler, como si supiera por dónde seguirme. No escuchaba sus pasos, solo lo veía por momentos cuando el faro lateral lo alcanzaba. Sus patas largas y su cuerpo musculoso daban una impresión extraña. No parecía un perro normal, era como si sus proporciones estuvieran mal dibujadas. En un tramo más recto, bajé la velocidad por precaución. Fue entonces cuando el animal cruzó directamente frente a mí y se plantó en el centro del camino. Frené de golpe. La carga se tambaleó. Los faros iluminaron su figura. Era enorme, de pelaje negro azabache, y lo más inquietante eran sus ojos. No brillaban como los de un animal asustado, sino como los de alguien que sabía que lo estabas observando. Había inteligencia ahí, demasiada. El perro no se movió, solo me miraba. Estaba demasiado quieto. Me incliné un poco para ver mejor y en ese instante pestañeé. Fue apenas un segundo. Al volver a enfocar, ya no estaba. No había salto, ni carrera, ni ruido entre los matorrales. Simplemente había desaparecido, como si nunca hubiera estado ahí. Me quedé quieto unos minutos. Quise creer que tal vez me lo había imaginado, que el cansancio me estaba jugando una mala pasada.
pero el corazón seguía latiendo como si hubiera pasado algo grave. Avancé con cautela. En los kilómetros siguientes, revisaba los espejos más seguido de lo normal. Aun cuando ya no lo veía, no podía sacudirme la idea de que algo me seguía a distancia, camuflado con la noche. Antes de llegar al pueblo donde debía entregar la carga, hice una parada en una fonda improvisada junto al camino. Era temprano todavía. La dueña calentaba café en una olla de barro. Al servírmelo, notó que estaba más pálido de lo normal. No me preguntó nada, pero una mujer mayor, que estaba sentada junto a la estufa, me miró de reojo y dijo en voz baja: «¿Lo viste también, verdad?». La miré, sin decir nada, solo asentí lentamente. «Grande, negro, con ojos que parecen de gente», agregó. Me quedé helado. «Ese no es perro, es el nahual que baja de los cerros cuando la neblina empieza temprano». No me atreví a preguntar mucho más, pero los demás en la fonda comenzaron a contar entre murmullos otras veces que lo habían visto. Un niño que desapareció tras seguirlo, una mujer que lo vio asomado entre los árboles y enfermó sin causa, un borracho que intentó atropellarlo y volcó sin razón aparente. Seguí mi camino con un nudo en el estómago. Pensé que con la luz del día podría tranquilizarme, pero en cada sombra que cruzaba la carretera creía verlo de nuevo. En los reflejos del retrovisor juraría que algo oscuro pasaba rápido por la orilla del camino, pero cuando giraba la cabeza no había nada. Más adelante, en un tramo de terracería, antes de llegar al punto de descarga, un grupo de hombres con machetes bajaban cargamentos a lomo de burro. Uno de ellos se me acercó para dar indicaciones. Notó mi expresión y me preguntó si venía desde el tramo alto de la sierra. Le dije que sí. «¿Y no lo topaste?», me preguntó casi en tono de juego, pero con una seriedad que no encajaba con su sonrisa. «¿A quién?», contesté, sabiendo de qué hablaba. «Al que corre con las patas del diablo, el que huele a humo cuando pasa junto al motor». No quise seguir con el tema, pero algo me dijo que, si yo me bajaba del tráiler en ese momento y revisaba bien las llantas o la defensa, encontraría algo, una marca, un pelo, un rastro, pero no lo hice. Preferí dejarlo así. Durante la descarga, uno de los trabajadores me contó que su abuelo decía que en esa zona hay cosas que solo se manifiestan cuando alguien ha faltado al respeto a los cerros, y que el nahual no se aparece por capricho, que solo sale cuando alguien va cargando una energía pesada, un secreto o un miedo no resuelto. No supe qué decirle. Yo solo estaba haciendo mi ruta. Esa noche no dormí bien. Me quedé en una posada humilde del pueblo. La ventana de la habitación daba a un sendero estrecho que bajaba hacia el río. A eso de las 3 de la mañana escuché un aullido. No uno de coyote. Era más grave, más profundo, como si alguien gritara en agonía tratando de parecer animal. Me levanté, cerré la ventana y encendí la luz. No volví a mirar afuera. A la mañana siguiente, al arrancar el camión, algo me empujó a revisar el parabrisas. No tenía rastros de suciedad, solo una línea delgada de tierra seca, como si algo hubiera caminado por ahí en la madrugada. No había huellas, pero el polvo estaba movido, alterado. Seguí mi ruta sin mirar atrás. Desde entonces evito esa carretera. Aunque he vuelto a pasar por la región, siempre lo hago de día y a buena velocidad. Pero cada tanto, en otras rutas, he escuchado historias parecidas. Del perro que corre junto al tráiler, del que se detiene en mitad del camino y te obliga a mirar sus ojos. Algunos dicen que si uno le sostiene la mirada por demasiado tiempo, no lo vuelve a contar. Nunca quise comprobarlo. Con lo que vi esa noche tuve suficiente, y aunque no volvió a aparecerse, siento que algo se quedó enganchado al recuerdo de ese tramo, como si su mirada se hubiera grabado en los espejos del camión. Por eso, cada que paso por zonas solitarias o con bruma espesa, bajo el volumen del estéreo y escucho con atención.
por si vuelve, por si quiere que lo mire de nuevo.